En el corazón de Oaxaca, se encuentra un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos de maíz. Es aquí donde la familia de Juan ha vivido por generaciones, dedicándose a la agricultura como su principal fuente de sustento. La tierra ha sido su herencia y su esperanza, pero también un reflejo de las dificultades de la vida rural en México. Durante años, la familia trabajó incansablemente para cultivar el maíz que les permitía sobrevivir, aunque cada vez se hacía más difícil debido a los cambios climáticos y a la falta de recursos modernos. Juan, el mayor de 3 hermanos, siempre había ayudado en la granja desde pequeño. Desde los 8 años, su padre, don Pablo, lo despertaba antes del amanecer para comenzar la jornada. La tierra no espera, hijo. Tenemos que trabajarla con amor y paciencia, le decía con frecuencia mientras araban los campos secos. Para Juan, trabajar la tierra era un símbolo de orgullo, algo que lo conectaba con su historia familiar y le daba un propósito. A pesar de la dura realidad del trabajo agrícola, sus padres siempre le habían enseñado a valorar lo poco que tenían y a enfrentar las dificultades con la frente en alto. Sin embargo, en los últimos años, las cosas habían cambiado drásticamente. Las sequías prolongadas redujeron la productividad de las cosechas y los precios del maíz se desplomaron. El suelo, que alguna vez fue fértil y abundante, ahora apenas respondía al esfuerzo de la familia. Cada día era un reto nuevo, y mantener la granja funcionando se volvía cada vez más difícil. Aunque su padre nunca dejó de trabajar con la misma energía, Juan notaba cómo la preocupación comenzaba a pesar sobre sus hombros. La situación familiar se tornó crítica cuando, en una mañana de junio, don Pablo sufrió un accidente en el campo. Mientras arreglaba una cerca rota, perdió el equilibrio y cayó de una pendiente, fracturándose la pierna de manera grave. La lesión no solo le impedía trabajar, sino que también lo dejaba postrado en cama durante meses, dependiendo de los cuidados de su esposa e hijos. Con su padre fuera de acción, Juan asumió la responsabilidad principal de la granja. A sus 16 años, sabía que el peso de la familia recaía en él, pero no imaginaba cuánto cambiaría su vida en los meses siguientes. A medida que pasaban las semanas, la situación se volvía más desesperada. Las cuentas médicas de su padre se acumulaban, y su hermana menor necesitaba medicamentos costosos para tratar una condición crónica que padecía desde su infancia. La madre de Juan, doña Rosa, hacía lo posible para mantener la casa en pie, vendiendo algunas artesanías en el mercado local y trabajando la cosecha junto a su hijo. Sin embargo, por más que se esforzaran, no lograban generar suficiente ingreso para cubrir todos los gastos. La comunidad local, con quienes compartían años de amistad y solidaridad, fue un soporte importante en esos momentos difíciles. Los vecinos se unieron para ayudar con las labores en la granja y organizaron colectas para apoyar con los gastos médicos. Sin embargo, Juan comprendía que la solidaridad de la comunidad, aunque era un alivio temporario, no era suficiente para resolver sus problemas a largo plazo. La familia necesitaba una solución más duradera, y esa carga recaía sobre sus hombros. La presión y el miedo al futuro a veces lo desbordaban, pero el amor por su familia lo mantenía firme. En las noches, después de largas jornadas en el campo, Juan solía sentarse en la entrada de su humilde casa, mirando hacia las estrellas. Pensaba en el sacrificio de sus padres y en cómo cada día parecía más difícil que el anterior. A veces, sentía la tentación de rendirse, de pensar que quizás no había forma de salir adelante. Pero la idea de ver a su familia perderlo todo lo impulsaba a seguir. Fue en una de esas noches, mientras reflexionaba sobre su futuro, cuando tomó la decisión más difícil de su vida, dejar su hogar y viajar a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Sabía que sería un camino lleno de incertidumbre. La gran urbe lo intimidaba, y la idea de separarse de su familia era dolorosa. Pero la necesidad de encontrar una salida era aún más fuerte. Antes de partir, conversó con su madre, quien, con lágrimas en los ojos, le dio la bendición y le entregó un rosario para que lo protegiera. «Llévalo siempre contigo, Juan. La Virgen te cuidará donde quiera que estés», le dijo, mientras lo abrazaba con fuerza. Con un par de mudas de ropa, algunos ahorros que su madre había logrado reunir y el corazón lleno de esperanza y temor, Juan emprendió el viaje hacia lo desconocido, con la promesa de volver y ayudar a su familia a salir adelante. Este fue el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa llena de retos, sacrificios y oportunidades que cambiarían su destino para siempre. El viaje de Juan a la Ciudad de México fue largo y agotador. Después de muchas horas en un autobús lleno de pasajeros, se encontró frente a un panorama completamente diferente del que conocía. Las calles bulliciosas, los altos edificios y el constante sonido de los autos lo abrumaron al principio. El aire se sentía diferente, más denso, y el ritmo de vida parecía mucho más acelerado que en su tranquilo pueblo de Oaxaca. Con tan solo 16 años y sin más experiencia que la vida en el campo, Juan se encontraba ante un desafío monumental: sobrevivir y prosperar en la inmensidad de la gran ciudad. Los primeros días fueron los más difíciles.
Juan apenas conocía a algunas personas que habían emigrado de su pueblo a la capital, pero sus vidas también eran complicadas, y la ayuda que podían ofrecerle era limitada. Decidido a no convertirse en una carga, comenzó a buscar trabajo en lo que fuera posible. Caminaba por las calles de la ciudad, acercándose a restaurantes, tiendas y mercados en busca de cualquier oportunidad para ganar algo de dinero. Sin embargo, sin experiencia ni documentos adecuados, la mayoría de los empleadores lo rechazaban. Juan se quedó en una pequeña pensión compartida en un barrio modesto, gracias al poco dinero que había traído consigo. Cada noche, se esforzaba por economizar lo más que podía para que el dinero no se agotara rápidamente. Compraba la comida más barata y, a veces, dormía sin cenar para ahorrar unos cuantos pesos. A medida que los días pasaban y las oportunidades de trabajo no llegaban, el miedo a fallar comenzó a crecer en su interior. Había dejado su hogar con la esperanza de enviar dinero a su familia, pero apenas podía sostenerse a sí mismo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado de la Merced, uno de los más grandes y conocidos de la ciudad, un hombre mayor, don Chucho, lo llamó mientras cargaba unas cajas pesadas. «Oye, muchacho, ¿andas buscando trabajo?», preguntó el hombre con una sonrisa amistosa. Don Chucho era el dueño de un pequeño puesto de frutas y verduras, y necesitaba ayuda para mover mercancía y atender a los clientes. Aunque no era mucho, la oferta de trabajo era más de lo que Juan había encontrado en sus primeros días en la ciudad. Sin dudarlo, aceptó la propuesta. Trabajar en el mercado fue una experiencia completamente nueva para Juan. El bullicio de los comerciantes regateando con los clientes, los colores vibrantes de las frutas y verduras, y el ritmo frenético del lugar lo sumergieron en un mundo diferente. Aunque la paga no era alta, al menos le permitía cubrir su alojamiento y enviar una pequeña cantidad de dinero a su madre en Oaxaca. Sin embargo, las cosas no eran fáciles. El trabajo era físicamente extenuante, y muchas veces tenía que lidiar con clientes impacientes o competidores agresivos. A pesar de todo, don Chucho siempre lo trataba con respeto y lo animaba a seguir adelante. A lo largo de las semanas, Juan comenzó a conocer mejor la ciudad y a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a moverse en el transporte público y a evitar las zonas más peligrosas. Sin embargo, también empezó a notar lo fácil que era sentirse perdido en una ciudad tan grande. A veces, después de largas jornadas de trabajo, sentía la soledad y el vacío de estar lejos de su familia. Extrañaba la tranquilidad de los campos de Oaxaca, el aroma de los platillos caseros de su madre y la compañía de sus seres queridos. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el motivo por el cual había viajado tan lejos: su familia dependía de él. Un día, después de trabajar hasta tarde, don Chucho se sentó con Juan en la parte trasera del puesto y le ofreció una bebida refrescante. «Mira, muchacho, he visto cómo trabajas duro cada día. Sé que no es fácil estar aquí, solo y lejos de casa. Yo también vine del campo cuando era joven, y sé lo que es pasar por lo que tú estás pasando», le dijo con tono comprensivo. Juan, sorprendido por las palabras del hombre, sintió una conexión especial con él, como si de alguna manera entendiera su lucha. Con el tiempo, la relación entre Juan y don Chucho se fortaleció. Don Chucho se convirtió en una especie de mentor para él, enseñándole sobre el negocio y brindándole consejos sobre cómo enfrentar la vida en la ciudad. Además, le presentó a otros comerciantes, lo que abrió nuevas puertas para trabajos ocasionales y le permitió ganar un poco más de dinero. Gracias a esos ingresos adicionales, Juan pudo enviar más ayuda económica a su familia y mejorar ligeramente sus condiciones de vida. Sin embargo, la vida en la Ciudad de México no dejaba de ser un reto constante. En varias ocasiones, Juan fue testigo de la inseguridad y de las dificultades que enfrentan muchas personas que, al igual que él, llegaron buscando un futuro mejor. Los asaltos y la violencia en algunos barrios eran parte del día a día, y aunque siempre procuraba estar alerta, sabía que el riesgo estaba presente. Estos momentos de peligro lo hacían extrañar aún más la seguridad de su hogar en Oaxaca, pero también reforzaban su determinación de salir adelante. El esfuerzo de Juan comenzaba a dar sus frutos, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Cada día en la gran ciudad era una nueva lección, y poco a poco, el joven campesino se transformaba en un luchador incansable, dispuesto a hacer lo necesario para cambiar su destino y el de su familia. A pesar de su progreso en la Ciudad de México, Juan no podía dejar de pensar en su educación. Desde niño, siempre había soñado con continuar sus estudios y convertirse en alguien que pudiera ayudar a su comunidad. Sin embargo, las circunstancias lo habían obligado a dejar la escuela para trabajar y apoyar a su familia. Ahora, trabajando en el mercado, el deseo de aprender y superarse se hacía cada vez más fuerte. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, veía a otros jóvenes con mochilas y libros, lo que le recordaba constantemente lo que había tenido que abandonar. Un día, mientras trabajaba en el puesto de don Chucho, una conversación casual con una clienta cambió su perspectiva. La señora,
una maestra de primaria, se detuvo a comprar unas frutas y se quedó conversando con Juan. Le preguntó por su edad y si todavía estudiaba. Juan, un poco avergonzado, respondió que había dejado la escuela para venir a la ciudad a trabajar. La maestra lo miró con compasión y le dijo: «Nunca es tarde para aprender, muchacho. La educación es un derecho, y siempre hay una forma de continuar, sin importar la edad o la situación». Las palabras de la maestra resonaron en la mente de Juan durante días. La posibilidad de volver a la escuela parecía un sueño distante, pero no podía ignorar la sensación de que debía intentarlo. Decidido a explorar sus opciones, comenzó a investigar programas educativos gratuitos o de bajo costo en la ciudad. En una de sus búsquedas, encontró un programa para jóvenes que habían abandonado la escuela, diseñado para que pudieran completar sus estudios de manera flexible, asistiendo a clases por la noche. Emocionado por la posibilidad de estudiar nuevamente, Juan habló con don Chucho sobre sus planes. El anciano lo escuchó con atención y, tras un momento de reflexión, le dijo: «Muchacho, si es lo que quieres hacer, yo te apoyaré. Puedes salir un poco más temprano para ir a tus clases, y no te preocupes por el dinero, encontraremos la manera de que sigas adelante». Las palabras de apoyo de don Chucho le dieron a Juan la motivación que necesitaba para inscribirse en el programa. Las primeras semanas de clases fueron un reto para Juan. Después de largas jornadas en el mercado, se dirigía a la escuela con los pies cansados y la mente agotada. A veces, sentía que sus fuerzas flaqueaban, pero el deseo de aprender era más fuerte. En su grupo había otros jóvenes con historias similares. Algunos habían abandonado la escuela para trabajar y otros se habían mudado a la ciudad en busca de una vida mejor. La camaradería que se formó entre ellos le ayudó a mantenerse firme en su decisión. El programa educativo estaba diseñado para ayudar a los estudiantes a ponerse al día en diferentes materias, desde matemáticas hasta historia, y también incluía talleres de desarrollo personal. Uno de los profesores, el señor Ramírez, notó el esfuerzo de Juan desde el principio y decidió apoyarlo. «Tienes potencial, Juan. Lo veo en tu dedicación. Sigue esforzándote y verás que valdrá la pena», le decía después de clase, animándolo a no rendirse. Poco a poco, Juan comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Sus calificaciones mejoraban, y el hecho de que estaba progresando en sus estudios le daba una nueva energía para enfrentar los retos del día a día. La rutina era agotadora, pero cada pequeño avance le recordaba que estaba un paso más cerca de cumplir sus sueños. Empezó a imaginar un futuro diferente para sí mismo y para su familia, uno en el que pudiera terminar sus estudios y encontrar un trabajo que le permitiera mejorar su calidad de vida y la de su madre. Sin embargo, los problemas no desaparecieron por completo. Hubo momentos en que las cuentas de la pensión se acumulaban y las deudas parecían insuperables. En ocasiones, don Chucho le prestaba un poco de dinero para ayudarlo a salir del paso, siempre con la promesa de que Juan se lo devolvería cuando pudiera. Aunque el apoyo del anciano era invaluable, Juan se sentía presionado por la necesidad de equilibrar el trabajo, el estudio y la supervivencia en la ciudad. Un día, después de una semana especialmente difícil, Juan se encontró a sí mismo cuestionando si valía la pena continuar con tantos sacrificios. Estaba agotado y las dudas comenzaban a invadir su mente. Decidió caminar hasta un parque cercano después del trabajo, donde se sentó a reflexionar. Mientras estaba allí, vio a un grupo de niños jugando y riendo, sin preocupaciones en el mundo. Recordó su propia infancia en Oaxaca, cuando la vida era mucho más simple. A pesar de las dificultades, el pensamiento de dar a sus futuros hijos una vida mejor que la suya le devolvió la fuerza. La determinación de Juan creció aún más. Decidió no solo terminar su educación básica, sino también prepararse para el examen de admisión a una universidad en el futuro. Sabía que sería un camino largo y complicado, pero también entendía que el conocimiento era la clave para abrir nuevas puertas. La educación no solo lo beneficiaría a él, sino que también le permitiría ayudar a su familia a salir de la pobreza. Con renovada energía, Juan se dedicó a estudiar con más empeño. Aprovechaba cada momento libre para repasar sus apuntes y mejorar en las materias que más le costaban. Pronto, sus compañeros y maestros comenzaron a notar su progreso y a admirar su determinación. Algunos incluso se inspiraron en él y se esforzaron más en sus propios estudios. El sueño de Juan de continuar su educación y forjar un mejor futuro para sí mismo empezaba a tomar forma. Sin embargo, la ciudad y la vida seguían presentándole desafíos. Cada paso que daba hacia adelante parecía traer consigo nuevos obstáculos, pero también nuevas oportunidades para demostrar su fortaleza y perseverancia. Mientras Juan seguía avanzando en sus estudios y equilibrando su trabajo en el mercado, no podía evitar pensar en su familia en Oaxaca, especialmente en su madre. Desde que se había ido a la Ciudad de México, su contacto con ella había sido esporádico. La distancia y el trabajo habían dificultado las comunicaciones, pero siempre que tenía la oportunidad, le enviaba parte de su salario para ayudarla con los gastos.
Sin embargo, sabía que la situación en su pueblo seguía siendo difícil. Los recuerdos de la pobreza y las limitaciones que enfrentaron lo perseguían, llenando su mente con pensamientos sobre si algún día podría cambiar verdaderamente su destino. Una tarde, mientras estaba en su puesto de trabajo, Juan recibió una llamada de su primo Jorge, que vivía en Oaxaca. La noticia que le dio fue un golpe fuerte. Su madre se había enfermado y necesitaba atención médica urgente. El costo del tratamiento era elevado, y la familia no tenía los recursos para cubrirlo. El corazón de Juan se hundió, se sentía impotente y culpable por estar tan lejos en un momento tan crítico. Sin dudarlo, tomó la decisión de enviar todo lo que tenía ahorrado para cubrir los gastos médicos, pero sabía que eso no sería suficiente. Durante los días siguientes, Juan trabajó con una intensidad que nunca antes había mostrado. Decidió buscar trabajos adicionales, incluso si significaba sacrificar horas de sueño. Por las noches, además de asistir a sus clases, comenzó a trabajar en una taquería cercana para ganar un poco más de dinero. Los días se volvieron más largos y las noches más cortas, pero Juan estaba determinado a hacer todo lo que estuviera a su alcance para apoyar a su madre. El cansancio acumulado empezó a afectar su rendimiento en la escuela. Aunque seguía asistiendo a las clases, le resultaba difícil concentrarse y sus calificaciones empezaron a bajar. El señor Ramírez, su maestro, notó el cambio y decidió hablar con él después de clase. Juan, sé que algo está pasando. Has estado esforzándote mucho, pero veo que últimamente estás agotado. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?, preguntó el maestro, con una genuina preocupación en su voz. Juan se sintió abrumado por las emociones y decidió abrirse con su profesor, contándole sobre la situación de su madre y las dificultades que estaba enfrentando. Para su sorpresa, el señor Ramírez no solo le ofreció apoyo emocional, sino que también lo conectó con un programa de ayuda financiera para estudiantes en situaciones difíciles. Gracias a esta ayuda, Juan pudo reducir su carga laboral en la taquería y dedicarse más a sus estudios, sin dejar de enviar dinero a su madre. Con el tiempo, la salud de su madre mejoró, lo que trajo un gran alivio para Juan. Sin embargo, el episodio lo dejó con una nueva comprensión de la fragilidad de la vida y lo importante que era seguir luchando no solo por sus sueños, sino también por su familia. La experiencia lo fortaleció, enseñándole que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de salir adelante si se tiene la voluntad de seguir intentando. A pesar de las mejoras, las secuelas del estrés y la fatiga continuaban presentes. Las largas jornadas de trabajo, combinadas con el esfuerzo de estudiar por la noche, habían pasado factura. Una mañana, mientras atendía el puesto de frutas en el mercado, sintió un mareo intenso y perdió el equilibrio, golpeándose contra la mesa y cayendo al suelo. Sus compañeros corrieron a ayudarlo, y pronto fue llevado al hospital, donde los médicos le dijeron que estaba sufriendo un agotamiento extremo. Le recomendaron descansar y reducir sus actividades, pero para Juan, la idea de tomarse un descanso era casi imposible. Cada día perdido era una oportunidad menos de mejorar la vida de su familia. A pesar de la advertencia médica, Juan solo redujo ligeramente su carga de trabajo. La necesidad de seguir adelante era más fuerte que su propio bienestar, y aunque intentaba cuidar de su salud, la presión de la vida en la ciudad no le daba muchas opciones. Las horas pasaban lentamente en el mercado, pero la sensación de estar haciendo un sacrificio valioso lo mantenía motivado. El apoyo de don Chucho y sus compañeros fue crucial en esta etapa. El viejo comerciante le dio más responsabilidades en el puesto, lo que le permitió ganar un poco más sin tener que buscar otros trabajos. Tómalo con calma, muchacho, le decía don Chucho, no puedes salvar el mundo tú solo. A veces hay que saber cuándo descansar para poder seguir luchando después. Juan apreciaba esos consejos, pero su mente seguía enfocada en la meta de salir de la pobreza y ofrecerle a su madre una vida digna. La relación con su madre se volvió más cercana después de su recuperación. Aunque la distancia seguía siendo un obstáculo, los constantes mensajes y llamadas le daban a Juan una sensación de conexión con su hogar. Su madre le recordaba siempre que se cuidara y que no se sobrecargara de trabajo, preocupada por el bienestar de su único hijo. Con el tiempo, el esfuerzo de Juan volvió a rendir frutos en la escuela. Sus calificaciones comenzaron a mejorar nuevamente y el respeto de sus compañeros y maestros creció. La experiencia de estar al borde del colapso físico le enseñó que la vida no era solo trabajar sin descanso, sino también aprender a cuidar de uno mismo para poder cuidar de los demás. Aunque el camino hacia el éxito todavía era largo, Juan sentía que cada día estaba un poco más cerca de alcanzar sus sueños. Después de su recuperación, Juan se dio cuenta de que tenía que cambiar su enfoque si quería seguir avanzando sin poner en riesgo su salud. Fue entonces cuando decidió aceptar la oferta de su profesor, el señor Ramírez, quien le sugirió participar en un programa de mentoría en la universidad.
A través de este programa, los estudiantes con dificultades económicas y buen desempeño académico podían acceder a tutorías, orientación vocacional y, en algunos casos, incluso pasantías remuneradas. El primer día que asistió a la mentoría, Juan se sintió nervioso. No estaba acostumbrado a pedir ayuda o recibirla, ya que siempre había confiado en su propio esfuerzo para salir adelante. Sin embargo, el ambiente era acogedor, y pronto se encontró rodeado de otros jóvenes con historias similares a la suya. El mentor encargado del grupo era un hombre llamado Alejandro, un ingeniero que había superado muchas adversidades para llegar donde estaba. Alejandro compartía con ellos no solo sus conocimientos técnicos, sino también su perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas, solía decirles Alejandro. La vida puede ser dura, pero cada experiencia difícil te hace más fuerte y más capaz de alcanzar tus sueños. Las palabras del mentor resonaron profundamente en Juan, quien comenzó a ver sus propias dificultades como escalones hacia el éxito. Cada obstáculo superado era un logro, y cada logro lo acercaba más a un futuro mejor. A medida que avanzaba en el programa de mentoría, Juan comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Alejandro le presentó la oportunidad de una pasantía en una empresa de logística, lo que le permitiría ganar un ingreso estable mientras aprendía nuevas habilidades. La noticia llenó a Juan de esperanza, pero también lo hizo dudar. Aceptar la pasantía significaba reducir el tiempo que podía dedicar al trabajo en el mercado, lo que podría afectar la ayuda que enviaba a su madre. Sin embargo, después de reflexionar, decidió aceptar el desafío. Sabía que para avanzar, tenía que tomar riesgos calculados. Los primeros días en la pasantía fueron una mezcla de emociones. Por un lado, Juan estaba emocionado por aprender cosas nuevas y trabajar en un entorno más profesional. Por otro lado, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Muchos de sus compañeros de trabajo venían de familias con más recursos y tenían oportunidades que él nunca había tenido. Sin embargo, en lugar de dejar que esto lo desmotivara, usó la diferencia como motivación para esforzarse aún más. Aprendió rápido, tomando nota de todo lo que sus superiores le enseñaban y buscando formas de aplicar esos conocimientos tanto en su trabajo como en la escuela. El equilibrio entre la pasantía, la escuela y el mercado no fue fácil. Había días en los que apenas dormía unas pocas horas, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. Cada día se repetía a sí mismo que su sacrificio era temporal y que, eventualmente, le permitiría mejorar la vida de su madre y la suya propia. A medida que avanzaba en la pasantía, Alejandro notó su dedicación y le asignó más responsabilidades. Juan aceptó cada desafío con entusiasmo, sabiendo que cada paso adelante era una victoria sobre las adversidades de su pasado. En el mercado, las cosas también cambiaron para Juan. Aunque había reducido sus horas de trabajo, Don Chucho seguía apoyándolo, dándole tareas más específicas que le permitían maximizar su tiempo y ganar un poco más sin tener que estar todo el día en el puesto. La relación entre ellos se volvió más cercana, y el viejo comerciante se convirtió en una figura paterna para Juan, dándole consejos no solo sobre el trabajo, sino también sobre la vida. La vida es como este mercado, muchacho, le decía Don Chucho. A veces los días son buenos y otras veces no vendes ni un tomate, pero lo importante es que sigas abriendo el puesto todos los días. Las palabras de Don Chucho resonaban con la misma fuerza que las de Alejandro. Juan sentía que estaba rodeado de personas que creían en él, y eso le dio la confianza necesaria para seguir esforzándose, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, también era consciente de que sus problemas no habían desaparecido. La enfermedad de su madre seguía siendo una preocupación constante, y el dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir sus gastos y enviar algo a Oaxaca. Cada vez que hablaba con su madre, ella le decía que no se preocupara tanto, que lo más importante era que él estuviera bien. Pero Juan no podía dejar de sentir la responsabilidad de cuidarla. Un día, Alejandro le comentó a Juan sobre un proyecto especial en la empresa de logística que podría abrirle las puertas a un empleo permanente. Se trataba de la organización de un gran evento en el que Juan podría demostrar sus habilidades en planificación y gestión. La posibilidad de conseguir un empleo fijo con un buen salario era algo que nunca había imaginado. La idea de tener estabilidad y poder ayudar a su madre de una manera más consistente lo llenaba de esperanza. Sin embargo, el proyecto no sería fácil. Implicaba largas horas y un gran nivel de estrés, algo a lo que Juan ya estaba acostumbrado, pero esta vez sería en un entorno más exigente. Decidió asumir el reto con la misma determinación con la que había enfrentado todos los obstáculos hasta entonces. Sabía que este podía ser el momento decisivo para cambiar su vida. El proyecto en la empresa de logística se volvió rápidamente en el principal enfoque de Juan. Aunque estaba emocionado por la oportunidad de demostrar sus habilidades y conseguir un empleo fijo, también sentía una gran presión. Sabía que tenía que hacerlo bien, no solo por él,
sino también por su madre. Ella continuaba luchando con su salud en Oaxaca, y cada vez que hablaban, él podía notar la fatiga en su voz, aunque tratara de disimularla para no preocuparlo. Esa preocupación era una de las razones por las que Juan se esforzaba tanto, incluso más allá de sus límites. El evento que estaba organizando era de gran importancia para la empresa. Era una conferencia internacional sobre la cadena de suministro y la logística, y reuniría a expertos de todo el mundo. Juan estaba a cargo de coordinar varios aspectos logísticos, desde la planificación de las actividades hasta la coordinación con los proveedores y la gestión de los invitados. La magnitud del evento lo abrumó al principio, pero con el apoyo de Alejandro y su equipo, comenzó a organizar las tareas en prioridades manejables. El estrés era constante. Había noches en las que Juan se quedaba en la oficina hasta altas horas de la madrugada, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. El cansancio se acumulaba, pero cada vez que pensaba en renunciar o reducir el ritmo, recordaba la voz de su madre y las palabras de aliento de don Chucho y Alejandro. Sabía que, aunque las cosas eran difíciles en ese momento, su esfuerzo podría abrirle las puertas a un futuro mejor. Sin embargo, el costo de su dedicación no tardó en hacerse evidente. Las largas horas de trabajo comenzaron a afectar su salud. Juan sufrió un desmayo un día en la oficina debido a la fatiga, lo que alarmó a sus compañeros de trabajo. Alejandro, preocupado por la salud de su protegido, lo llevó al hospital. Allí, el médico le dijo a Juan que necesitaba descansar y que no podía seguir sometiéndose a tanto estrés. Para alguien tan joven, el ritmo que estaba llevando era peligroso. La noticia cayó como un balde de agua fría. Por un lado, Juan se sentía culpable por no poder cumplir con sus responsabilidades de manera adecuada. Por otro, se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio en su vida para poder seguir avanzando sin poner en riesgo su salud. Fue Alejandro quien, una vez más, lo ayudó a poner las cosas en perspectiva. Juan, no se trata solo de cuánto trabajas. A veces, para alcanzar nuestros sueños, necesitamos aprender a delegar y a confiar en los demás. Nadie puede hacerlo todo solo, le dijo. Con esas palabras en mente, Juan decidió acercarse a sus compañeros de equipo y pedirles apoyo. No era fácil para él admitir que necesitaba ayuda, pero sabía que era lo correcto. Para su sorpresa, sus colegas lo apoyaron sin dudar. Muchos de ellos admiraban su dedicación y estaban más que dispuestos a colaborar para asegurarse de que el evento fuera un éxito. Al compartir las responsabilidades, el ambiente en el equipo mejoró y el estrés de Juan comenzó a disminuir. Mientras tanto, en Oaxaca, su madre también enfrentaba una situación delicada. Su salud había empeorado, y aunque intentaba no decirle nada a Juan para no distraerlo de su trabajo, él percibía que algo no estaba bien. Finalmente, durante una llamada telefónica, ella le confesó que los médicos le habían recomendado una cirugía urgente. El costo del procedimiento era elevado y no tenían el dinero suficiente para cubrirlo. Esta noticia devastó a Juan, quien sintió como si el mundo se derrumbara sobre él. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, decidió hacer lo que siempre había hecho, luchar con todas sus fuerzas. Rápidamente se puso en contacto con don Chucho y otros conocidos en Oaxaca, para ver si podían ayudar a su madre de alguna forma. Además, habló con Alejandro sobre la posibilidad de adelantar su salario de la pasantía o conseguir un préstamo de emergencia. Alejandro, al ver la urgencia de la situación, se comprometió a hablar con los directivos de la empresa. La respuesta no se hizo esperar. Los directivos, impresionados por la dedicación y el potencial de Juan, decidieron no solo adelantarle el salario, sino también ofrecerle un bono especial si lograba que el evento fuera un éxito. Esta fue una luz de esperanza en medio de la tormenta. Con el dinero adelantado y la ayuda de don Chucho, Juan pudo enviar lo suficiente para que su madre se sometiera a la cirugía. La preocupación no desapareció por completo, pero al menos tenía la certeza de que había hecho todo lo posible para ayudarla. Mientras tanto, el día del evento se acercaba rápidamente. El estrés se intensificó, pero Juan, fortalecido por el apoyo de sus compañeros y la necesidad de que todo saliera bien por su madre, encontró nuevas fuerzas. Cada día se levantaba con una motivación renovada, con la determinación de hacer de ese evento no solo un éxito para la empresa, sino también un tributo a su propia lucha y la de su familia. El día del evento finalmente llegó, y aunque hubo algunos contratiempos, Juan y su equipo lograron solucionarlos rápidamente. Cuando el evento concluyó, los directivos de la empresa felicitaron a Juan por su trabajo, y Alejandro le dio una palmada en la espalda, orgulloso de todo lo que había logrado. Para Juan, ese día representaba mucho más que una simple conferencia. Era la culminación de años de sacrificio y esfuerzo, una prueba de que, con determinación y el apoyo adecuado, podía superar cualquier adversidad. Con el éxito del evento, Juan sintió que había ganado no solo la confianza de sus superiores, sino también un reconocimiento significativo en su trabajo. Sin embargo,
la vida no le dio mucho tiempo para descansar en sus laureles. Aunque la conferencia había sido un gran paso en su carrera, la realidad lo esperaba. Su madre estaba en recuperación tras la cirugía, pero su salud seguía siendo frágil y las deudas comenzaron a acumularse. Para agravar la situación, la empresa anunció la necesidad de recortar costos, lo que trajo una nueva ola de incertidumbre. A pesar de estas dificultades, Juan estaba decidido a no rendirse. Recordó las palabras de Alejandro sobre la importancia de apoyarse en los demás. Empezó a conectarse más con su comunidad. Había crecido en un vecindario donde todos se conocían, y a lo largo de los años, muchos de sus amigos también enfrentaban problemas financieros. Juan se dio cuenta de que había una oportunidad de unir esos desafíos y crear un espacio de apoyo mutuo. Con este objetivo en mente, Juan organizó una reunión en un parque local, invitando a amigos y vecinos. Compartió su experiencia de vida, las dificultades que había enfrentado y cómo había logrado superar obstáculos al conectarse con las personas a su alrededor. La conversación tocó muchos corazones y, juntos, decidieron crear un grupo de apoyo comunitario. El objetivo era simple: ayudar a los demás a encontrar empleo, compartir recursos y brindar apoyo emocional en tiempos difíciles. El grupo comenzó a reunirse semanalmente. Intercambiaban consejos sobre oportunidades laborales, organizaban talleres sobre habilidades prácticas e incluso creaban un pequeño banco de alimentos para ayudar a las familias en apuros. Juan se convirtió en un líder natural en este entorno. Su empatía y experiencia atraían a las personas, y muchos comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, creando un espacio seguro donde todos se sentían escuchados y comprendidos. Un día, durante una de esas reuniones, una mujer anciana llamada Rosa se acercó a Juan después de la sesión. Compartió que había perdido a su esposo y que estaba teniendo dificultades para pagar el alquiler. Juan, conmovido por su historia, decidió que no podía dejar que eso sucediera. Recordó un proyecto de apoyo a la vivienda que su empresa había patrocinado anteriormente y decidió ponerse en contacto con los directores para ver si podían ayudar a Rosa. Para su sorpresa, los directores estaban dispuestos a colaborar. Con la ayuda de sus colegas, Juan organizó una campaña para recaudar fondos que ayudarían a pagar el alquiler de Rosa y de otras familias que estaban pasando por situaciones similares. La respuesta de la comunidad fue sorprendente. Personas que nunca se habían encontrado antes estaban ahora unidas por una causa común, y pronto el grupo se expandió para incluir a más de 50 personas, todas trabajando juntas para apoyarse mutuamente. El movimiento creció y se transformó en un programa oficial de apoyo comunitario, recibiendo reconocimiento de los medios locales. Juan fue invitado a compartir su historia en una emisora de televisión, donde enfatizó el poder de la unión y la ayuda mutua. Esta exposición trajo aún más donaciones y apoyo, permitiendo que el programa se expandiera y ayudara a más personas en su comunidad. Mientras tanto, la salud de su madre mejoraba gradualmente, y su situación financiera comenzaba a estabilizarse. Juan llamaba a casa con frecuencia, y ella expresaba su orgullo por su hijo y sus logros. En una de las llamadas, mencionó que estaba considerando mudarse a la ciudad para estar más cerca de él y de su nueva red de apoyo. Esto le dio a Juan un nuevo sentido de esperanza, y estaba ansioso por tenerla a su lado. A pesar de todos los desafíos, Juan se sentía más fuerte que nunca. Había aprendido a equilibrar su trabajo, su papel en el grupo de apoyo y su vida personal. El sentimiento de comunidad y unión era la luz que iluminaba sus días más oscuros. Se dio cuenta de que su vida no solo se trataba de sus propias luchas, sino de cómo podía impactar positivamente en la vida de los demás a su alrededor. La jornada de Juan estaba lejos de terminar, pero él estaba más que preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Prompt para la imagen, en inglés. Create a realistic image of a diverse group of people gathered in a park, with a young Mexican man leading a community meeting. The scene soul can be a sense of unity and hope, with people of different ages and backgrounds engaged in conversation, showing empathy and support for one another. There should be banners in the background promoting community support, symbolizing togetherness. Traducao para o portugués. Cria uma imagen realista de grupo diversificado de pessoas reunidas en parque, como joven mexicano liderando una reunião comunitaria. A cena debe transmitir senso de unidade e esperança, con pessoas de diferentes idades e origens envolvidas en conversas, mostrando empatía e apoyo mutuo. Devem have faixas ao fundo promovendo o apoyo comunitario, simbolizando a união. El tiempo pasó, y la vida de Juan se transformó de maneras que nunca había imaginado. El grupo de apoyo comunitario que había creado había crecido exponencialmente, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos en su barrio.
Personas que antes luchaban en silencio ahora encontraban consuelo y aliento en la comunidad que Juan había fomentado. Las historias de superación se multiplicaban y, con cada encuentro, cada taller y cada donación, se forjaba una conexión más profunda entre los vecinos. Con el apoyo de su comunidad, Juan pudo ayudar a más personas que enfrentaban dificultades. Había desarrollado un programa de capacitación laboral que incluía no solo habilidades técnicas, sino también talleres sobre confianza y empoderamiento personal. Las aulas eran improvisadas en el parque, donde familias enteras se reunían para aprender y crecer juntas. Las sonrisas y el sentido de pertenencia eran evidentes, la comunidad estaba floreciendo. Una tarde, mientras Juan dirigía un taller sobre desarrollo personal, se dio cuenta de que un grupo de jóvenes lo estaba observando con admiración. Entre ellos estaba Diego, un adolescente que había sido objeto de burlas en la escuela por su apariencia y que había abandonado sus sueños de estudiar diseño gráfico. Juan se acercó a él durante un descanso y le preguntó sobre sus intereses. La mirada de Diego brilló cuando comenzó a hablar sobre su pasión por el arte y cómo había dejado de lado su sueño por sentirse inadecuado. Sin dudarlo, Juan le ofreció a Diego la oportunidad de participar en una exposición de arte comunitaria. Tu arte puede inspirar a otros, Diego. No dejes que nadie te diga lo contrario, le dijo con sinceridad. Diego, al principio renuente, aceptó la oferta. Con el apoyo de Juan y del grupo, comenzó a trabajar en su proyecto, y a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la confianza de Diego crecía. El día de la exposición llegó, y el parque estaba lleno de color, risas y emociones. Las obras de arte de Diego, junto con las de otros talentosos artistas locales, decoraban los árboles y las mesas, creando un ambiente vibrante. Al mirar a su alrededor, Juan sintió una oleada de emoción. No solo se estaba celebrando el arte, sino también la resiliencia, el esfuerzo y la unidad de una comunidad que había superado adversidades. Cuando llegó el momento de presentar a Diego, Juan lo llamó al escenario. El joven, nervioso pero determinado, comenzó a hablar sobre su historia. Con cada palabra, su voz se fortalecía, y la audiencia escuchaba atentamente. Diego compartió cómo había encontrado su camino de regreso a la creatividad y cómo el apoyo de la comunidad le había devuelto la esperanza. Al final de su discurso, un aplauso ensordecedor resonó en el parque. Los ojos de muchos estaban llenos de lágrimas, y las emociones eran palpables. La energía en el parque era contagiosa. La gente reía, bailaba y disfrutaba de la música que resonaba en el aire. Las familias se reunían para compartir comida, mientras los niños corrían por el lugar, llenando el ambiente de alegría. Juan se sintió afortunado al ver cómo su sueño se había convertido en una realidad. El apoyo mutuo y la comunidad floreciente eran prueba de que la unión hace la fuerza. Al finalizar el evento, Juan se sintió lleno de gratitud y alegría. Había creado un espacio donde la gente no solo podía sanar, sino también soñar y crecer. Los vecinos se acercaron a él, agradeciéndole por su dedicación y liderazgo. Entre ellos estaba Rosa, quien ahora había encontrado un trabajo estable gracias al programa de apoyo. Con lágrimas en los ojos, ella le dijo, «Nunca imaginé que podría sentirme así de segura nuevamente. Gracias por darnos esperanza». A medida que la noche caía y el parque se iluminaba con luces suaves, Juan se sentó en una de las mesas, rodeado de amigos y familia. Reflexionó sobre el viaje que había recorrido, los desafíos que había enfrentado, las luchas de su madre, su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo, y cómo todo había llevado a esta comunidad. La sensación de unidad era poderosa, y Juan se dio cuenta de que su historia era solo una parte de un todo mucho más grande. Había encontrado su propósito en ayudar a los demás, y ese propósito lo llenaba de vida. Con un corazón pleno, Juan se levantó y propuso un brindis. A la comunidad, a la esperanza y a los sueños que todos llevamos dentro. Sigamos apoyándonos unos a otros y construyendo un futuro mejor. Los aplausos resonaron nuevamente, y Juan sintió que, a pesar de todas las adversidades, había encontrado su lugar en el mundo. Antes de que la noche terminara, Juan se dirigió a la multitud. Quiero pedirles a todos que sigan este canal. Aquí compartiremos más historias de superación, consejos y apoyo. Juntos, podemos seguir inspirando y ayudando a otros a encontrar su camino. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, no duden en compartir. Juntos, somos más fuertes. La multitud aplaudió con entusiasmo, y Juan sintió que su misión apenas comenzaba. La historia de Juan es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, siempre hay espacio para la esperanza y la comunidad. Juntos, podemos superar cualquier adversidad y encontrar la fuerza para seguir adelante. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Juan y en la vida de todos aquellos a quienes ha tocado con su luz. La historia de Juan ha resonado en los corazones de quienes lo rodean, recordándoles que cada uno tiene el poder de cambiar su vida y la de los demás.
Y así, con una comunidad unida, el futuro se veía brillante. La esperanza renacía, y el amor por los demás era el motor que los impulsaba a seguir adelante, siempre mirando hacia el horizonte, siempre soñando con un mundo mejor.